Estamos estudiando el libro de Deuteronomio y esta vez vamos a terminar el capítulo 7. Para modo de resumen, nosotros estudiamos los primeros 8 versículos y estuvimos hablando sobre la elección de Dios por Israel, el favor de Dios por Israel, y vimos que esta elección de Dios tenía el componente de misiones. El propósito por la cual Dios eligió a Israel fue con el propósito de demostrar a través de Israel como terreno, como campo, el amor, la misericordia y la justicia y santidad de Dios. En los versículos que estudiamos, versículo 7, Dios explica que no había nada en el pueblo de Israel por la cual Dios escogió, los eligió. Más bien era la misericordia y la gracia de Dios, que en medio de todos los pueblos, Él vio al más débil, al más, si se puede decir, insignificante, que es la palabra que se usa en el versículo 7, y Dios entonces lo elige. ¿Okay? Esta es la soberanía y la elección de Dios, donde acentúa la misericordia, la gracia y el amor inmerecido de Dios. Y el versículo 8 entonces habla por cuanto Jehová os amó. Esa es la razón, por cuanto Jehová os amó. Y ya vimos sobre Abraham, Isaac y Jacobo. Y se resume entonces, habla sobre cómo Dios los liberó de Egipto. Los ha rescatado es la palabra. Literalmente la palabra rescatar significa comprar por precio. ¿Okay? Que se usaba para comprar o adquirir. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 13 del 1 al 22. En la Biblia vemos que el primogénito le pertenecía a Dios, según el pasaje de Números 18, 15 al 17. Los levitas pertenecían a Dios, Números 3 también, versículo 44. Y el ejemplo en la sociedad era, por ejemplo, un esclavo cuando era comprado por el dueño, por el amo, era comprado, adquirido por precio. Esa es la palabra que nosotros tenemos en rescatar. ¿Okay? Que Dios dice, yo he comprado a Israel por precio, los ha rescatado. Y nuevamente el paralelo es el rescate de Dios cuando los compró, los sacó, los liberó de Egipto. ¿Okay? Para purificarlos en el Sinaí les dio sus mandamientos. Esto tiene un significado, una tipología para nosotros en el Nuevo Testamento, porque entendemos, según el Nuevo Testamento, que la humanidad está esclavizada por el pecado, es lo que se nos dice en Romanos 3, versículo 10 al 18, que la humanidad está esclavizada al pecado. Nuestro Señor Jesucristo habla en el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7, ¿no? Capítulo 5 al 7, que el hombre es esclavo del pecado y no importa cuánto el hombre, la persona se desempeñe en ser favorable con Dios a través de sus ofrendas, de sus largas oraciones o sus ayunos, no importa cuánto uno intente alcanzar la justicia, el hombre no puede alcanzar esa justicia porque tenemos en nosotros muerte, pecado, somos malos por naturaleza, nuestro desempeño humano siempre es hacia el mal, siempre se dirige. Entonces en el Sermón del Monte tenemos cómo Jesús revela, ¿no?, a través de estas enseñanzas nuestra incapacidad de cumplir lo que Él nos dice. El amor a nuestros enemigos. Nosotros amamos a quienes nos aman, a quienes nos hacen favores, pero amar a aquel que es totalmente diferente a mí, mi enemigo, aquel que me ha oprimido o aquel que ha buscado mi mal, buscar el beneficio de esa persona, eso no va conmigo. Pero ahí vemos nuestra rebeldía y nuestra terquedad que siempre es hacia el mal. Juan presentó a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios sin pecado que quita el pecado del mundo, ¿no? Ese es Juan 1:29. Y esa palabra de rescate, la idea es que nuestro Señor Jesucristo nos ha comprado a través de su sangre vertida en la cruz para que nosotros, el creyente, la iglesia, el cristiano, pueda servir a Dios, ¿ok? Hemos sido comprados para poder servir a Dios. Esa es la idea. Ok. Y en un futuro, entonces, también entendemos redención futura, que involucra nuestra resurrección de nuestro cuerpo, obviamente, física hablando, no estamos hablando de una metáfora ni nada,
donde podremos experimentar esa vida nueva que ya empezamos a vivirla en Cristo. Todo eso dentro del término rescatado, lo que Dios hizo con Israel y cómo eso refleja nuestro rescate en Cristo, es lo que el Nuevo Testamento nos habla. Versículo 9 entonces, estamos en Deuteronomio 7, versículo 9 dice, conoce pues, y esta palabra conocer es saber, ¿ok? Tenemos que saber, Israel tenía que saber, ¿qué tenía que saber? Miren acá, 4 cosas, Jehová es tu Dios, ahí lo pueden ver en el versículo. Número 2, Dios es fiel. ¿Okay? A diferencia de nosotros, esta es una afirmación, una enseñanza básica en la Biblia. Hay que leer el Salmo 89, ¿okay? Donde se nos habla en una forma descriptiva de la fidelidad de Dios, o Isaías 49, 7. La tercera cosa, que guarda el pacto. O sea, Jehová es tu Dios, Dios es fiel, que guarda el pacto. ¿Okay? A pesar de que el ser humano es infiel y no guarda el pacto, Dios sí lo guarda. Dios sí es fiel. Y número 4, saber y la misericordia. ¿Okay? Y la misericordia. Esto es lo que debemos de... Israel tenía que experimentar, conocer de una manera íntima al ver visto las señales, las maravillas, la manera como Dios los rescató de Egipto, como Dios le dio la ley. Israel tenía que saber que Él era su Dios, que Él se había casado, comprometido con Israel, que Dios era fiel, que la promesa que le dio a Abraham la estaba cumpliendo con ellos y ahora le estaba dando una tierra. Dios estaba cumpliendo su promesa, que Dios guarda el pacto, que podían confiar en Él porque Él guarda el pacto y que Él es misericordioso. ¿Okay? Ahora, en vista a esto, la respuesta de Israel, ellos tenían que responder, y esta es la segunda parte del versículo 9, de acá uno puede sacar un estudio o una exposición, ¿no? En vista de eso, ellos tenían que responder de esta manera, tenían que amarlo y tenían que guardar sus mandamientos. Dice así, leo, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Ven? Que guardan el pacto y la misericordia a los que le aman. Ahí está, esa es la respuesta de Israel, que le deben de amar y guardan sus mandamientos. Esa debe ser la respuesta. Entonces, acá vemos un equilibrio, podemos observar entre la fidelidad de Dios y en la respuesta de cómo la actitud de fidelidad, la acción de fidelidad de Israel. Israel tenía que amar a Dios y obedecer a Dios. Eso es básico. Y nuestro Señor Jesucristo, o el Juan, en primera de Juan habló que si le amamos, guardamos sus mandamientos. Él mismo lo dijo. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan también. En el capítulo 13, sí, en versículo 33, 34. En esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tienen unos a otros. El amor es característica de que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y no estamos hablando de amor platónico ni amor romántico, estamos hablando el amor que nos demanda en la obediencia a la palabra de Dios, como el amor a nuestros enemigos, el buscar el bien, lo mejor, el servicio a nuestros enemigos. Los versículos 10 al 11 se observa la respuesta de Dios a los que le aborrecen. Esa es cómo Dios reacciona a los que le aborrecen. Y miren lo que dice, versículo 10 al 11, a los que le aborrecen. Dice, y que Él da el pago en persona a los que le aborrecen. Este es Dios actuando, ¿ok? Destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y acá vemos que Dios aborrece, y esta palabra es fuerte, porque ¿cómo es que Dios habla de que Él nos ama, de que Él es misericordioso, Él es compasivo, pero acá tenemos un término fuerte que nos indica que Él aborrece? ¿No eso contradice el amor de Dios? Y esto es muy importante aclarar porque nosotros mal entendemos lo que es el amor y mucho más cuando hablamos del amor de Dios. Nosotros como humanos pensamos que amar significa tolerar toda clase de injusticias o inmoralidades. Cuando la Biblia nos habla que amar significa parar la injusticia,
ponerle un fin a la inmoralidad. Y porque Dios es la esencia misma de amor, Dios es amor, eso quiere decir que Dios se opone, aborrece, odia a todo lo que va en contra o desafía o ataca al amor. Entonces, todo tipo de injusticias, inmoralidades que nos destruyen a nosotros, nos autodestruyen o destruyen a otros, Dios aborrece. Y la forma como Dios expresa eso, dice destruyéndolo. Ven ahí el versículo 10 y 11, aborrece destruyéndolo. En persona le dará el pago. Acá dice que lo va a recompensar, o sea, va a haber consecuencias. Dios mismo dice, va a haber consecuencias, va a corresponderle a aquellas personas que rechazan el plan de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y deciden vivir en maldad, hacer el mal, injusticia, inmoralidad, todo lo que va en contra del amor perfecto de Dios, que mancha el amor perfecto de Dios. Dios dice que le va a corresponder en ese odio, dándoles, atribuyéndoles, recompensándoles con pago, castigándolos, destruyéndolos. Tenemos varios ejemplos en la Biblia que podemos recordar cómo es que Dios hace eso, cómo es que Dios aborrece. Pero esto es muy importante porque el versículo 10 y 11 dice que Él, miren lo que dice, leámoslo bien, y que da el pago en persona al que le aborrece. ¿A quién le paga Dios? Al que le aborrece. O sea, la persona, Dios no es que lo aborrece porque no nació con pelo diferente o no va mucho a la iglesia o no diezma. Estamos hablando que acá Dios aborrece al que le aborrece o destruye al que le aborrece. La persona inicialmente es el que rechaza y aborrece a Dios. No quiere saber nada de Dios, odia las cosas de Dios. Y entonces Dios le atribuye conforme a eso. Díganme si eso no es justo. ¿No quieres tener ninguna relación conmigo? ¿No quieres obedecer mis mandamientos? Bien, entonces dejo que tu vida tome su curso de lo que significa rechazarme a mí. El ejemplo que les iba a dar está en Romanos. Romanos capítulo 1, Pablo habla sobre esto mismo, de los que aborrecen a Dios y cómo Dios entonces los destruye. ¿Ok? Romanos capítulo 1. Romanos. Miren lo que dice, voy a enfatizar. Versículo 18. ¿Ok? Entonces acá estamos hablando de la ira de Dios, lo que Dios aborrece. Nuevamente esto es porque el ser humano primero lo aborreció y Dios entonces le da lo que ellos corresponden. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Eso es lo que Dios aborrece, eso es lo que Dios demuestra ira, ¿ok? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí lo está definiendo bien claro. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, no tiene excusa. Pues Dios se lo manifestó, Dios ha manifestado su voluntad en la ley natural, en la ley moral, en nuestra conciencia y a través de su palabra más específicamente. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, la misma creación es un testimonio de la existencia de Dios, de la soberanía de ese Dios, del poder de Dios, de la magnificencia de Dios, de la gloria de Dios, de modo que no tienen excusa. Y acá está lo clave, versículo 21, porque acá Pablo, igual que Moisés, está hablando al pueblo de Dios, ¿no? Acá Moisés está hablando al pueblo de Dios, de los que rechazan a Dios. Y acá Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y la cosa es que habiendo sabido de Dios, habiendo conocido acerca de Dios, habiendo entendido la voluntad de Dios, decidieron ellos rechazarlo y desobedecerle y aborrecerlo a Dios. Esa es la idea.
Que acá no estamos hablando de personas que no conocía a Dios o acerca de Dios o entendía. Acá estamos hablando de personas que conocían, habían escuchado, entendieron y a pesar de eso lo rechazaron y se dieron a la idolatría. Y entonces Dios le paga correspondientemente a eso, destruyéndolos. Eso es la vida sin Dios. La paga del pecado es muerte. Vivir sin Dios me lleva a la muerte, a la separación eterna de Él. Y entonces ustedes pueden seguir leyendo, porque habla sobre, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, se endurecieron, se oscureció su entendimiento, es la idea. Profesando ser sabios, se hicieron necios, todo lo contrario, y cambiaron la gloria de Dios, en vez de adorar al verdadero, único, eterno Dios, entonces comenzaron a adorar la creación, lo creado por Dios. Y no solamente eso, pero versículo 24 tenemos el pago que Dios le da en persona. ¿Qué es el pago que Dios le da en persona? Por lo cual, versículo 24, también Dios los entrega a la inmundicia. Ellos escogen inmundicia, Dios los entrega a la inmundicia. Ellos escogen rechazar a Dios, Dios los entrega a ese rechazo. ¿Okay? El ser humano no le añade ni le quita gloria por reconocer o no reconocer a Dios. Nosotros no añadimos a la gloria ni a la honra a Dios. O sea, hay que aclarar, no pensemos que si una persona se convierte, hay más gloria para Dios. La gloria de Dios no es afectada por nuestras respuestas. Nosotros vivimos dándole gloria a Dios porque entendemos que para eso hemos sido creados, para glorificarle y agradarle y vivir de acuerdo a su voluntad, que es la mejor vida que se pueda vivir. Eso es lo que entendemos. Pero si yo no vivo la vida conociendo a Dios y decido tirarme inmundicia o rechazarlo, yo no le quito gloria a Dios. Dios igualmente es glorificado. O sea, Dios no es menos porque hay menos personas adorándole. Dios no es más porque la iglesia está llena adorándole. Nosotros sí somos afectados por el número. Entramos a la iglesia y vemos que está vacía, nos desanimamos. ¿Okay? Y medio que menguamos y comenzamos a cuestionar nuestra fe. Pero Dios no es así. La iglesia puede estar vacía y Dios sigue siendo eternamente santo, glorificado y magnífico. Él no depende de ningún ser humano para que su gloria sea manifestada. Y eso es lo hermoso de Él, que Él no, en ese sentido, no depende de nuestra adoración. Nosotros sí necesitamos adorarlo porque necesitamos reconocer a cada rato, en todo instante, quién es Dios en nuestras vidas, para poder hacer como Israel, para amarlo y obedecerlo. ¿Okay? Y entonces llegamos a los versículos 12, y ya con esta parte terminamos, que dice, del 12 al 16, que habla sobre, y esta es la relación recíproca, ¿okay? Que tenemos. Las responsabilidades mutuas del pacto. El pacto y la misericordia son paralelos. El pacto que Dios entró con Israel. Versículo 13 al 15, observen las bendiciones del pacto de Dios. Si estamos en comunión con Dios, en obediencia a Dios, estas son las bendiciones. Y podemos entonces enumerar las bendiciones. Versículo 13 y 15. Te amará, esta es la parte de Dios, lo que Dios se compromete. Te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, bendecirá tu cosecha, y ahí habla de grano, mosto, aceite, esos tipos de cosecha que se daban. Bendecirá tu ganado, no habrá esterilidad, y se habla humana y en el ganado. Número 8, no habrá enfermedad. Este es el término que también se usa en el capítulo 28, 61. Y número 9, derrotará a tus enemigos. Si Israel guardaba el pacto, los mandamientos, en la tierra que Dios le da, esto podían experimentar, estas 9, en una forma resumida, ¿no? Estas 9 bendiciones. Israel, estamos hablando del tiempo de Israel, cuando entraban a la tierra, iba a experimentar todo esto. ¿Okay? Esta iba a ser su historia. Eran bendiciones abundantes, claramente, que son expuestas después en el capítulo 28, pero al mismo tiempo estas bendiciones están rodeadas de las consecuencias de la desobediencia. Ven que el privilegio
de ser amados demanda una responsabilidad de cómo vivo. Somos responsables ante Dios. ¿Okay? Si soy desobediente, hay consecuencias, Israel. La consecuencia de las desobediencias, ustedes lo pueden leer en el capítulo 27 y también en 28, 15 al 28. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el pacto que Dios hizo con Moisés e Israel en este tiempo era un pacto condicional. Estas 9 cosas que hemos leído eran condicionales si Israel obedecía. Si Israel obedecía, experimentaban todas estas 9 cosas que acabamos de leer. Si Israel desobedecía, ninguna de estas cosas iban a experimentar más que la gracia de Dios, su misericordia. Y nosotros entonces, para poder entender el resto de la historia de Israel, ¿okay? Que podemos leerla, debemos de entenderla. Nosotros, cada vez que leemos el Antiguo Testamento, la historia de Israel, tenemos que extenderla con este contexto. Este es el trasfondo de la historia de Israel, que está en Deuteronomio 27 al 29. Las promesas y bendiciones de Dios están disponibles para Israel si es fiel, confía y obedece. Pero como nosotros tenemos la Biblia completa, entendemos que Israel nunca fue capaz de mantener este nivel de desempeño, de lealtad. ¿Okay? Israel fracasó, no fue fiel, no fue obediente. Entonces, Dios, como es fiel a su pacto, recuerden, es una cosa que se marcó, Dios como es fiel a su pacto, vemos que Dios tuvo la necesidad de hacer un nuevo pacto o renovar el pacto. Y eso lo podemos leer y lo vamos a estudiar más adelante. Si están interesados, anoten para que lean. Jeremías 31, del 31 al 34. Ezequiel 36, capítulo 36, 22 al 38. Y Gálatas 3. Permítame marcarles brevemente. Jeremías 31, 31 al 34, Ezequiel 36, 22 al 38 y Gálatas 3. Este nuevo pacto, ¿de qué se trata? Si el pacto de Moisés se trataba en la condición que Israel debía ser obediente y fiel para poder experimentar estas bendiciones, el nuevo pacto dependía totalmente en la acción de Dios y ya no del ser humano. Totalmente en la acción de Dios. Esto es muy importante porque nos deja sin aliento si llegamos a entender. ¿Significa esto que no debemos de obedecer? Claro que sí, pero la obediencia y es la respuesta mía a haber experimentado la salvación y el amor de Dios. No es antes, para experimentar. O sea, yo no obedezco a Dios ni le soy fiel para que Dios me salve. Recuerden, hasta que con Israel, Dios sacó a Israel de Egipto, los puso en el desierto y les dio su pacto. Primero vino la salvación y después vino el obedecerme. Y la misma cosa funciona en el Nuevo Testamento. La única diferencia es que ahora el creyente le obedece porque Dios, a través de este nuevo pacto, si ustedes leen, Dios le ha dado un nuevo corazón. Cambió el corazón de piedra, le dio el corazón nuevo de carne, y cuando leemos en Gálatas 3 y el Nuevo Testamento entendemos que Dios mismo viene a habitar en el creyente para que Él nos habilite y a través de su poder y su fuerza nos haga a nosotros obedecer. O sea que ahora el creyente es fiel y obediente, no porque qué espiritual que somos para obedecer a Dios, porque su Espíritu Santo, yo sometiéndome a su voluntad, su Espíritu Santo obra en mí fidelidad, santificación, gloria para Dios. Es el Espíritu Santo que obra en mí, algo que Israel no tenía. Israel no tenía el Espíritu Santo, tenía la ley, y la ley le demandaba todo esto, y la ley era buena, Gálatas 13, pero ellos se quedaban cortos, no podían cumplir eso porque luchaban con esa naturaleza y esa rebeldía que representa a toda la humanidad. Gracias Israel, buen ejemplo, porque todos somos como Israel, rebeldes, y más aún, si conocemos la verdad, más rebeldes aún. Si conocemos la voluntad de Dios, más nos torcemos. Entonces, gracias a que Dios ahora ejecuta todo el plan de salvación. Él lo inicia, Él muere,
Él nos salva, Él nos santifica y Él mora en nosotros para hacernos a nosotros capaces de obedecer. Entonces, por eso es una contradicción en términos cuando uno dice ser cristiano y no vive conforme a Dios. Porque si soy cristiano, el Espíritu Santo mora en mí. Y si el Espíritu Santo mora en mí, debe de haber frutos, porque Él obra en mí frutos. Y claro, con algunas personas hay más demora, con otras personas cambios rápidos, transformaciones. Eso depende de Dios, no depende de nosotros. Pero el cambio se ve, se debe de ver. ¿Ok? Entonces, ese es el nuevo pacto. Y entonces, quizás lo vamos a hacer en 3 partes, ¿ok? El tropiezo que se habla, entonces Dios se compromete en esto, les quitará las plagas Él mismo los protegerá, les quitará las plagas y entonces lo pondrá sobre sus enemigos o aquellos que le aborrecen, ahí se menciona de vuelta la palabra. Y versículo 16, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonarás tu ojo ni servirás a sus dioses porque te será por tropiezo. Y nuevamente esto tiene que ver con la obediencia de Israel ante Dios, que es Dios dándole la tierra y tenían que limpiar la tierra de esas naciones paganas, eliminándolas. Ya hemos estudiado acerca de eso, porque Dios ya se había manifestado con ellos y ellos han rechazado y no querían nada que ver con Dios. Es más, hemos estudiado que no eran naciones inofensivas que sacaban la bandera de paz, sino que eran naciones que se levantaron a pelear contra Israel. No se sometieron al Dios de Israel. Entonces acá Dios le dice a Israel, parte de tu obediencia es eliminar a ellas. Versículo 16, porque si no, ellas te van a hacer caer, te van a hacer tropezar. ¿Y en qué lo van a hacer tropezar? Es en la idolatría, ¿ok? Esa era la trampa. La trampa como una carnada para atraer al animal, en la idolatría los iba a hacer tropezar. La próxima semana vamos a hablar sobre los versículos 17 al 26 para terminar. Última cosa, recuerden cuando Juan en el Apocalipsis y en Isaías también se habla, cuando habla que en el nuevo cielo y en la nueva tierra no habrá más enfermedad, ni llanto, ni el sol, porque nuestro propio Dios será el resplandor. Y entonces está hablando de esta bendición abundante. No es una manera de describir lo que Dios le quería dar a Israel una vez que entraban a la tierra. Esto es lo que iban a experimentar. Nosotros los creyentes, cuando entremos a nuestra nueva Jerusalén, a nuestra nueva tierra, cuando esta tierra sea renovada y recibamos nuestros cuerpos resucitados, experimentaremos en una manera trascendental y real estas bendiciones. Porque Juan toma y dice que el creyente, toda lágrima será enjuagada y no habrá más enfermedad ni muerte. ¿No? Aunque en Israel había muerte, pero este pacto entonces es aplicado al creyente en la nueva tierra. Nosotros podremos gozar y vivir la bendición de que Dios está con nosotros, su presencia eternamente, porque esto fue ya trazado o predicho o dado en una forma de tipología a través de Israel. Podemos decir gracias, Señor, porque ahora tu pacto no depende de mi respuesta ni de mi obediencia, porque es tu accionar, tu poder. Gracias por eso. Nosotros como Israel podemos decir en el versículo 7, y termino con eso, no es porque éramos queridos, no es porque éramos espirituales, porque si se trata de nosotros, versículo 7, éramos los más significantes. Yo era la más insignificante. Si se trata de nosotros, no había nada bello ni agradable en mí para que Dios diga, yo quiero que Yoconda sea mi hija. No había nada. El mismo apóstol Pablo dice, yo, que me creía súper religioso y espiritual, perseguidor de la iglesia, soy como un aborto. Así que la próxima vez que nos veamos en el espejo y pensemos un poquito alto de nosotros, leamos esos versículos aplicándolo a nosotros, porque si eso fue Israel para Dios, nosotros también igual somos pueblo de Dios, queridos, amados, hijos del Rey, todo eso, pero en mi estima, nada soy por mí misma. Todo fue gracia, amor y misericordia de Dios. Qué hermoso es entender su elección, su soberanía y gracia hacia nosotros. Voy a parar ahí entonces para empezar nuestro tiempo de preguntas y respuestas.